Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching, as the credits all roll down. And crying, crying, you know we're playing to a full house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 Tienes que pasar un duelo, o sea, cuando te retiras, como cuando fallece alguien, cuando se ausenta alguien, ¿no? Es un momento de tristeza, de melancolía, se te juntan muchos sentimientos y yo creo sobre todo de tener que reinventarte. No te esperas que una vez que terminas tu carrera, pues de repente ya no existes para nadie. Para mí fue todo un poco difícil la retirada. Igual un poquito, nos sentimos un poquito como, no sé, como solos o perdidos incluso, a lo mejor. Te das cuenta que eres querido, pero que no has de vivir del recuerdo. Vuelvo a repetir, no has de vivir del recuerdo, has de tirar hacia adelante. Aunque pensemos que el deporte nos ha dado todo, cuando te miras de ahí, eres una persona más que en un mundo laboral muy amplio. Cuando acabas es como, tienes un año o dos que es como, ni estás y no estás. No eres consciente de cuándo va a pasar, entonces ni te lo planteas, incluso muchas veces no quieres ni oírlo, piensas que bueno, ya llegará y cuando llegue pues ya veremos. Yo con 35 años me vi como una niña de 10. No he estudiado una carrera, no tengo experiencia laboral, no me he relacionado con personas, ni socialmente. Digo, ¿dónde voy? ¿Quién me va a querer a mí? Fueron en su momento protagonistas de pequeñas o grandes hazañas que los convirtieron en seres excepcionales. A algunos les admiraron como héroes por sus logros deportivos. Ocuparon portadas y titulares. Hoy su vida se escribe en otras páginas, la del anonimato, la del olvido. Cuando se bajaron del podio tuvieron que aprender otra vida, y no siempre fue fácil buscar nuevas metas. La psicóloga María Fernández Ostolaza lo sabe bien. Se retiró 2 veces, como gimnasta y como entrenadora. Y el deporte te hace creer esto, el deporte te hace creer que efectivamente que uno puede vivir en una ilusión. Yo a veces digo que el deporte es como si fuera un mundo dentro de otro mundo, pero uno tiene que darse cuenta que es un mundo y es un mundo pequeño, que luego hay que salir al grande. Pero esas serían unas de las grandes decepciones del deporte, ¿no? El pensar que uno va a tener reconocimiento para siempre o que uno va a tener perfección para siempre. Puesto, por lo tanto hay muchas posibilidades de que se meta entre las 6 mejores. El ejercicio que como... El día que conseguí la medalla para mí ha sido uno de los días más felices de mi vida. Fue la recompensa y mi sueño hecho realidad. Un sueño que solo se puede hacer realidad si se roza la perfección, el permanente reto de los deportistas de élite. Especialmente en algunos deportes como la gimnasia rítmica. Carolina Pascual fue la primera y única medallista olímpica en esta especialidad. Logró la plata para España durante los emblemáticos Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Tenía 16 años y siempre tuvo claro que quería ganar, ganar y ganar. ¡Qué barbaridad! Carolina está pletórica, en plan de gran campeona. Una tensión muy grande. Y luego eso, que te sientes, pues sí,
como una estrella en el cielo, la verdad, como que no hay ninguna otra estrella. Y luego ya cuando pues ganas una medalla olímpica, pues de todas maneras es que yo lo único que quería hacer era quedar bien, realizar mis ejercicios, no quedar mal con mi país, ¿sabes? No hacer un desastre. Ese era mi gran miedo. Y luego fue, vamos, un éxito. Fue una medalla olímpica que nadie esperaba. España entera está de fiesta con esta medalla de plata en un deporte en el que es dificilísimo lograr un éxito semejante. En 1993 logra la plata en mazas en el Mundial de Alicante. Poco después, tras años y años de esfuerzos en su infancia y adolescencia, lo deja. Hubiera seguido, ¿por qué no? Podría haber hecho más larga mi carrera como deportista de élite, haber participado en otros Juegos Olímpicos. De hecho, para Atlanta se me llamó, pero mi respuesta fue que no quise ir. Quería hacer, pues eso, quería trabajar, sobre todo quería estudiar y estar con mi familia, que es lo que había estado 5 o 6 años sin tener. Supongo que fue el cansancio, agotamiento y... no sé, es que no sé cómo explicártelo. No lo pensé y me retiré de mi casa. Después, cuando me di cuenta, quise volver, pero ya era tarde. Y no sé, ha sido una de mis mayores cualidades, la verdad. Expresar lo que sentía en ese momento. Música, aparato, ejercicio, lo daba todo. Se preparó para entrenar y enseñar, y lo ha hecho durante 20 años con centenares de alumnas a las que trata de transmitir cómo las ganas y el esfuerzo tienen sus recompensas. Cuando gané la medalla, os he traído la medalla, claro, para que la veáis. Pero esto, ¿qué significa? Que os paso el relevo para que seáis alguna de vosotras la que consiga otra medalla olímpica, sí. Vale. Carolina cree que esa medalla debería haberle dado mayor proyección, reconocimiento y estabilidad, pero no ha sido así. De ir de aquí para allá, porque no tengo un trabajo fijo, no tengo un trabajo grande en el que me pueda dar la estabilidad necesaria, y me encuentro que tengo que estar yendo y viniendo de aquí para allá, gimnasios, escuelas, clubs, y sacándome mi pequeño sueldo como puedo yo, luchando día a día, y la lucha es mucho más dura, más difícil que en mis épocas de gimnasta. No hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante, porque el caminante hace el camino al andar, y esta es mi máxima, una de las máximas. Y nunca se ha perdido si no se deja de luchar, es otra máxima que tengo. Entonces, aquí yo he pretendido siempre tirar hacia adelante. ¿Que la procesión va por dentro? Lógicamente. Nunca ha querido dejarse vencer por las fatigas de la vida. Quizá debido a que a sus 62 años, Jordi Llopart mantiene su espíritu espartano. Llegó a ser un ídolo tras conseguir la primera medalla olímpica para el atletismo español. Fue en los 50 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, 2 años después de lograr el oro europeo en Praga. Estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque he sido el primero. Y esto está en la historia. Otros han venido. Y vendrán muchos más. Pero dirán, desde que Jordi Llopart no me ha dado lo que todos los demás han tenido o habrían podido tener, pero al menos me cabe el orgullo, y esto es lo que me incentiva cada mañana cuando me levanto y me miro al espejo y digo, salgo a entrenar, salgo a caminar y quiero estar bien, física y moralmente. Los aplausos para el español vencedor de la prueba de los 50 kilómetros marcha, Jorge Llopart. Mi momento de la retirada no fue traumática, porque no califiqué para los Juegos Olímpicos de Barcelona, 92. En cambio, pues tuve que suplir a mi papá, que era el entrenador de Daniel Plaza, quien sacó a Daniel Plaza, y en aquel momento, pues me tocó decirle, bueno, Dani, vámonos, vamos a entrenar 3 meses a todo dar y vas a ganar el oro en Barcelona, porque si no me superas, no entrarás en la historia de España.
Estamos en momentos históricos para este deporte. Superando la medalla de plata precisamente de su entrenador, de Jordi Llopart. Y Daniel Plaza, campeón olímpico. La marcha atlética me ha dado la voluntad que mi papá en casa, mi entrenador toda la vida, nos enseñó. En casa yo nací ya con un gimnasio y él a la mañana, a las 7 de la mañana salía a correr. A finales de 2014 llevaba 2 años en paro y viviendo del subsidio. Había regresado de México tras entrenar a sus marchadores para Londres 2012. Cuando volví de México pensé que podía estar en el ámbito de ayudar al deporte, ya fuera municipal, ya fuera autonómico, ya fuera nacional, pero he tocado todas las puertas, de arriba hasta abajo, y no se me han abierto. Es que son momentos muy difíciles. Caray. Pero cuando querían hacerse la foto y ponerme la mano en el hombro, sí que estaban a mi lado. ¿Y ahora por qué no están? Por primera vez se encontró sin trabajo y sin apenas recursos. Un bache que tambaleó su tenacidad, su fortaleza. Un día y otro enviando su currículum. Nadie respondía. Años de disciplina física y mental le ayudaron a no rendirse, a no pararse. Que aparte de mi familia, ha habido personas anónimas, y algunas conocidas, que me han ayudado monetariamente. Y esto es mucho de agradecer. Pero no he querido pedir limosna. No pido limosna, quiero un trabajo. Porque sé que voy a morir con las zapatillas, no con las botas, con las zapatillas puestas. O sea, no me quiero jubilar. Yo no quiero jubilarme. Cuando trascendió su situación, el gerente de una empresa de complementos vitamínicos y nutricionales para deportistas le ofreció trabajo. Asesora con su propuesta de deporte y vida saludable. En la empresa estoy desarrollando lo que es el fit walking, que es el caminar por la salud. Pues os voy a enseñar algunos recuerdos que tengo aquí, algunas reliquias. Mirad, ojo lo que tengo aquí, Esto es, vamos, reliquia total. El uniforme del desfile de la Olimpiada de Barcelona. Atención, su faldita, imaginaros, con su camiseta y la chaqueta. Es que me gusta guardar... Ha sido una de las jugadoras que más veces ha vestido la camiseta de la selección española de baloncesto, 253 ocasiones, incluyendo Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos. Pero Marina Ferragut no es muy dada a coleccionar recuerdos. Pertenece a esa generación de deportistas que desarrollaron su potencial tras la estela de Barcelona 92. Pero a esta jugadora, una de las más importantes de la historia del baloncesto español, su retirada no le preocupaba, hasta que se la encontró en 2011. Entonces hay un periodo de adaptación que cuesta, que es duro, que es... sobre todo el deporte es una inyección continua de confianza, continua. Cuando juegas te sientes bien, cuando tienes logros te sientes bien, siempre ves el refuerzo, pues sobre todo en un deporte de equipo, el refuerzo de tus compañeros, entrenadores, directivos, siempre estás ahí con algo positivo. Cuando lo dejas, ese refuerzo no viene por ningún lado, entonces tienes que empezar a buscarlo por ti misma. Como otros deportistas, quería ser entrenadora o trabajar en algo relacionado con el deporte, pero no tenía experiencia laboral. Sí, una aspiración, dar clases, y apostó por ello. Hoy se adapta a sus nuevas funciones con estas prácticas en un colegio de Paterna, Valencia. Pues yo tenía claro que después de jugar quería estudiar, quería hacer una carrera de magisterio y fue como mi siguiente objetivo.
muy positivo en mi caso, porque bueno, nosotros los deportistas siempre funcionamos por objetivos y por logros, siempre nos ponemos un pasito más. En mi caso, en ese momento, al acabar, pues me puse ese objetivo de acabar mi carrera y fue algo a lo que me pude agarrar y ha sido algo que hasta hoy me ha permitido pues, encauzar mi camino y lo que quiero hacer. Victoria, hemos ganado. Pues yo me quedo con lo que he crecido como persona, con la gente que he conocido, con los lugares que he conocido gracias al baloncesto. Esto lo veo ahora porque estoy más desde fuera. Con logros deportivos, pues con las Olimpiadas, por ejemplo, porque bueno, con las de Barcelona fue un momento histórico para nosotras, el estar allí. Pues con la selección, con cada partido de la selección era importante. Todos los clubes donde he estado, pues los viajes, Estados Unidos, Brasil, mis 2 años en Brasil fueron maravillosos también. He encontrado algo que me motiva y me apasiona, que es educar. Entonces el baloncesto lo he escogido en su vertiente educativa, que es entrenar a las más pequeñas. Entonces he podido unir ahí esos 2 aspectos, que es lo que me llena ahora mismo. Pero al principio no le resultó fácil a Marina Ferragut conseguir trabajo como entrenadora. Fui a un ayuntamiento a pedir una plaza de monitora deportiva de las escuelas de baloncesto y me dijeron que yo no tenía experiencia acreditada, experiencia como monitora. Entonces no tenía puntos para cubrir ese puesto. Entonces me fui a casa pues sin ese puesto de trabajo, que realmente era para lo que había hecho toda mi vida. Como otros deportistas, tuvo que aprender a moverse en la vida fuera de la pista. Durante 30 años fue prácticamente el único sitio donde sabía desenvolverse. Un mundo con una fecha de caducidad casi siempre incierta. Nosotros pensamos con nuestro narcisismo y nuestra egolatría de no, nosotros somos los que abandonamos el deporte y lo vamos a hacer cuando nosotros queramos porque lo dominamos. Y es mentira, en la mayor parte de los casos es el deporte que silenciosamente te va abandonando sin que te des cuenta y lo mejor es que te des cuenta lo antes posible. Y es bastante complicado, en mi situación fue muy complicado. En el último momento ya como que lo asumí porque, bueno, ya mis rodillas no daban para más. O sea, no daban para más. Sufrí mucho ese año y sufrí mucho con mis rodillas. Si no hubiera sido por sus lesiones, habría seguido jugando sin saber cuándo parar. Montse Puche, segunda mejor jugadora del mundo en 2003, nunca vio venir el día del adiós. Una vida dedicada al balonmano, a sus equipos, a la selección, a los campeonatos de Europa, a los del mundo, a los Juegos Olímpicos de Barcelona y Atenas. Nunca veía el día de decir adiós. Y cuando sucedió, se encontró con la nada. Así desde 2008. Trabajos esporádicos, el cuerpo destrozado y sin lograr ser entrenadora. Yo lo valgo, es que puedo valer, o sea, es que valgo para esto, es que lo quiero, es que voy a por ello, es que de algo me tiene que servir todo lo que yo he trabajado, aprendido, he competido y mi ilusión es poder transmitírselo a las generaciones que vienen. Pero días antes de esta entrevista todo cambió. Un contrato para entrenar a uno de los clubes más importantes del balonmano femenino, el Donostiarra Bera Bera, con el que ya ha ganado un título. Ahora mismo me siento que me ha dado un vuelco a la vida. Las expectativas ahora son estupendas. Tengo la posibilidad de poder cumplir mi sueño, que es el entrenar un equipo de balonmano, y lo afronto con toda la ilusión del mundo. Pero años atrás no lo veía así. No la renueva su equipo, paga caro sus lesiones, se siente abandonada y sin saber qué hacer. A lo que te has dedicado prácticamente toda tu vida, que has dado todo de ti, al deporte al que tú has amado, el que has vivido, el que has mamado, se va diluyendo. O sea, puede desaparecer de tu vida. ¿Cómo vas a enfocar eso? Por lo menos en mi caso. Hay otras jugadoras que no les ha pasado eso, pero para mí sí. O sea, yo lo he vivido, lo he querido, he disfrutado. Estuve en terapia, pues
intentando buscar soluciones a la situación en la que yo estuve. Estuve con una psicóloga, pero me fui metiendo en mi historia y no veía la luz, no tenía esa, no sé cómo decirlo, no tenía esa inquietud de moverme, intentar salir. No la encontré, no la encontraba. No sabía a dónde agarrarme de mí misma. Estaba completamente perdida. Montse, como otros deportistas, recibió el apoyo del Comité Olímpico Español, que la incluyó en un proyecto para transmitir los valores del olimpismo en los colegios. Una manera de recuperar a deportistas retirados con dificultades y volverlos a vincular con la etapa más importante de sus vidas. Os puedo asegurar, tanto en el deporte como de Javi, que es un deporte individual, como en el mío, ya ni os cuento en el mío, que es un deporte de equipo, que no hay ningún deportista del mundo, ninguno, que por sí mismo, sin ayuda absolutamente de nadie, haya conseguido el éxito. Ninguno. Os recuerdo que un deportista no gana, gana todo un equipo, ¿vale? La alta competición deja muchas cicatrices y muchas satisfacciones. Y es difícil renunciar a lo que llena una vida fuera de lo común. El triunfo, el éxito, los retos, tienen algo de adictivo. Se vive en una nube. Muchos deportistas de élite no se adaptan a la vida normal que hay después. Al sabor de la nada, después de la gloria. Todos podemos entender que es despedirse de algo que te ha hecho muy, muy, muy feliz. Hay muchas veces que los deportistas cuando se despiden dicen que son como los amores, ¿no? Pues efectivamente, tú has podido tener una relación amorosa con una persona que te ha llenado mucho, pero te tienes que despedir de ella y eso produce mucha pena y el recuerdo de todos esos momentos y esas vivencias que a uno le quedan. Quizás yo que me encontré con el mundo real con 17 años. Igual no me planteaba estar en terapia. Encontrar algo que te sacie la sed, como te lo hace el deporte, es muy complicado, porque te da unos subidones de adrenalina, yo creo que cuanto más competitivo eres en tu deporte, más te cuesta retirarte, más te cuesta encontrar otros alicientes parecidos que te den eso. Lo que más echa de menos yo creo que son los partidos grandes, los de finales, en competiciones, cuando el pabellón está lleno, cuando te estás jugando realmente lo sustancial de la temporada. Yo creo que eso es lo que más echa de menos. Yo creo que el deporte, como lo decimos los deportistas, se vive tan intensamente que parece que no hay otra cosa. Te metes en esa burbuja y es verdad que es así, porque parece como si no existiera otra cosa. Estás centrado las 24 horas en eso. El fútbol sala era el gran aliciente de Julio García Mera, todo un símbolo en este deporte. Disfrutó de años de éxito con su equipo y con la selección, con la que se ganó el primer mundial contra Brasil en el año 2000. Le costó aceptar el abandono de la competición y convertirse en gestor de su equipo. Buscando respuestas, escribió un libro sobre la experiencia de las retiradas y encontró muchas coincidencias. Poco a poco se adaptó a vivir la pasión del deporte desde los despachos y empezó a vivir las retiradas desde el otro lado. Tienes que tenerlo claro, es decir, llegará un momento en el que el club te dirá que no le interesas y tienes que estar preparado para ello, ¿no? Yo lo vivo todos los años e intentas tratarlo con el mayor tacto posible, desde el otro lado. Pero es complicado manejarlo, porque depende el jugador, el momento de su vida en que se encuentre, el tipo de personalidad que tenga. Transmitir eso es muy, muy complicado. Yo lo tuve que hacer mi primer año, nada más pasar de deportista a gestor, y el tener que comunicarle a tus excompañeros, porque habían sido compañeros el año anterior, que no podían seguir en el club porque no se les renovaba, o al entrenador que te había enseñado todo, porque a mí me había enseñado todo, decirle que no iba a seguir, fue un momento durísimo. Yo creo que es de lo más ingrato y duro que he vivido yo en la parte de gestión. Desde hace tiempo, Julio se reúne cada mes con otros deportistas para hablar de la retirada y reflexionar sobre otras vivencias personales o relacionadas con el deporte.
Lo hacen en la consulta de María Fernández Ostolaza, que lleva años investigando para su tesis sobre el duelo de las retiradas y sus secuelas. Pensemos cuántas personas que no son deportistas tardan en enfocar su carrera profesional pensando, ¿no?, o buscando algo que verdaderamente les llene, les plazca, ¿no?, y le guste tanto como a un deportista el deporte. Estamos como en la primera opción. Al deportista lo que hay que decirle es que tiene que buscar un segundo placer en esta vida. Si buscar uno es complicado, buscar dos lo es más. Sería recomendable que incluso antes de retirarte te apoyaras en psicólogos, porque yo no había acudido nunca a un psicólogo y con María me ayuda muchísimo a darme herramientas ella, que incluso herramientas sencillas, que no son nada complicadas, para ayudarte, que dice, pues no era tan complicado o tal, o le pone palabras a cosas que están rondando ahí por tu cabeza, pero que no terminas de detectar. Y ellos enseguida te dicen, es esto, es aquello. La retirada no es un fracaso. La retirada lo que sí que es una pérdida. Es la pérdida de una actividad y una experiencia que te ha dado mucho placer y que te ha dado el sentimiento de ser muy bueno en algo. Pérdida y fracaso para mí no son lo mismo. La judoka Leire Iglesias se retiró en 2010 casi sin darse cuenta. A esta campeona de España, diploma en Pekín y subcampeona de Europa en 2008, la rotura de una mano fue apartándola de la alta competición y aprovechó para terminar enfermería y hacer prácticas. Leire Iglesias al segundo cajón del podio, a recoger la medalla de plata que ya tenía asegurada por el hecho de disputar la final. Me retiré con 32 años. Ya tengo una edad que la gente ya... Yo ya sabía que ya me quedaba poco. Pensaba intentar Londres. Y poco a poco te vas dando cuenta que te has ido alejando del judo. Y luego volver a la alta competición es complicado, sobre todo porque exige mucho tiempo de entrenamiento. A sus 37 años no ha podido acumular mucha experiencia laboral. El trabajo le sale a cuentagotas y vive pendiente de las sustituciones. Esta vez la llamaron desde este centro de salud a las afueras de Alicante, cerca de su casa. Pero no sabe cuándo volverá a trabajar. Tú antes era entrenar, no tienes que preocuparte de otra manera. Y ahora es, Leire, ¿qué quieres hacer? Leire, ¿levantarte para qué? Al principio no, porque trabajé, entonces estás ocupada. Pero a partir del segundo año, que trabajaba menos, era como, te levantabas por el primer día, muy bien. Venga, pues voy a ponerme a estudiar o voy al gimnasio. El segundo día, vale. Y a partir del tercero, ¿qué? Siempre lo mismo. Sin ganas, sin motivación, todos los días eran iguales. Leire buscó el apoyo de una especialista. Lo que trabajamos es un poco mi desarrollo personal, mi proyecto de vida. Es decir, cuáles son mis valores de vida, porque cada persona tiene los suyos. El problema es que a veces tienes una frustración, porque para lo que es normal, mi hermano, por ejemplo, se casa, tiene una niña, tiene su casa, tiene su trabajo. Yo pienso que es lo normal. Como no tengo nada de eso, no tengo casa, no tengo pareja, no tengo hijos, claro, te sientes un poco como no he hecho nada o mi vida no tiene sentido. La terapia la ayudó a adaptarse a su nueva rutina. Está incluida en el programa de ayuda al deportista, PROAD, del Consejo Superior de Deportes. Es una entre más de 1 millar de deportistas que desde 2009 se han acogido a esta iniciativa. Tutores, psicólogos y asesores tratan de ayudarles en su inserción laboral, en su nueva vida civil. Pero hay cosas del deporte que nunca se olvidan. Leire ha tenido que acostumbrarse a vivir con una pequeña espina, el bronce que perdió en Pekín en 2008. De tener la gloria a no tener nada. Entonces, la verdad que ese combate... Y aún no podía verlo, no quiero verlo todavía. O sea, no es un combate que quiera verlo. Se esfuma la medalla, diploma olímpico para Leire Iglesias, que va a regresar a casa con ese 5º puesto que tanta rabia da, que sabe a nada. Muy poco, después de haber ganado a la campeona del mundo, a la francesa, de hacer una competición fantástica. Leire es consciente de que las medallas son pocas y muchos y buenos los aspirantes, y de que en cuestión de segundos cambian las cosas. Pero esas y otras peleas pasaron. Ahora el deporte es para mantenerse en forma. Sin abandonar su pasión por el judo, que sigue practicando 2 veces por semana en la escuela de Isabel Fernández.
De hecho, por ejemplo, yo vuelvo a hacer judo por ver a la gente, por estar en un tatami con ellos, porque te lo pasas bien. Aparte de que el judo me gusta como deporte. Yo he disfrutado como un enano del deporte y creo que estoy más que orgulloso de todo lo que he hecho. El otro día le decía yo a un entrevistador, a una entrevista de trabajo que tuve, que mi trabajo ideal ya lo he hecho, que es el deporte. Ese es el trabajo ideal, el que ya he hecho ya durante mucho tiempo y el cual estoy muy orgulloso de él. A día de hoy ya buscas trabajo. El éxito deportivo no es siempre éxito profesional. El saltador de longitud Joan Lino Martínez tiene la sensación de que los grandes logros en su vida deportiva que le dieron el bronce en Atenas 2004 o el oro europeo en 2005 en pista cubierta no le han servido para avanzar en su vida profesional tras retirarse de la alta competición en 2010. A día de hoy hay muchos deportistas, muchas personas muy cualificadas y muchas personas en paro con muchos problemas. Y bien, el deporte también ha sufrido la crisis, ¿no? Y yo que he estudiado para después seguir vinculado con el deporte, pues lo hemos sufrido mucho más, ¿no? Yo tengo un título de INES, un máster en gestión de eventos y empresas deportivas. Claro, pero es que en el deporte ya se está invirtiendo poco o muy poco o casi nada. Entonces, digamos que ¿dónde te colocas cuando no hay inversiones? Es entrenador, pero ni por su cuenta ni a través del Comité Olímpico Español o del Consejo Superior de Deportes ha logrado estabilidad económica o profesional. Yo creo que la experiencia deportiva a día de hoy, por mucho que te la quieran vender, que por mucho que digan que vincular el deporte con la vida, etcétera, etcétera, está muy bien, a día de hoy no es real, no es real. El deporte te da lo que te da, pero como mismo te da, te quita. Ahí te quita es un tiempo de estar contigo mismo, el momento de decir, lánzate al mundo laboral, ya no te lanzas con la misma edad, porque ya te digo, yo ahora mismo tengo 37 años, experiencia laboral acumulada 0,1. Le gustaría trabajar en el ámbito de la recuperación de los deportistas tras las lesiones. Para no perder contacto con el mundo deportivo, colabora como preparador físico de un equipo de voleibol femenino de Madrid. Piensas que lo que has hecho no te ha valido de nada, que es lo más difícil de asimilar, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿no? Medalla olímpica, campeón de Europa, finalista del Campeonato del Mundo, etcétera, ¿de qué me ha valido si a día de hoy no tienes nada? ¿No? Pues eso es un poco lo que te da como la sensación de decir, tanto sacrificio ha merecido la pena para... Los días pasan y son eternos cuando no hay perspectivas de trabajo. Un poco de ejercicio físico le mantiene en forma y le ayuda a salir de la rutina del paro. Pues a lo mejor ese ha sido mi error. El no haber dicho, pues mira, a trabajo y entreno y que los resultados se resientan, pero trabajo y entreno. No, yo aposté por el deporte y a lo mejor ese ha sido mi error. Para algunos, retirarse del deporte es como despedirse del paraíso soñado. Y los aficionados se quedan momentáneamente huérfanos de ídolos. En cómo la gente contempla la retirada de grandes figuras, por ejemplo David Cal, que se retiró recientemente. Te quedas sin un ídolo, te quedas sin una referencia de alto nivel olímpico, te quedas sin una figura que de olimpiada tras olimpiada, mejor dicho, Juegos Olímpicos tras Juegos Olímpicos, hemos visto estar en el podio. Pero ya a partir de entonces a esa figura no la vamos a volver a ver en un podio, no la vamos a volver a ver triunfar. Van a venir otros que de alguna manera le van a sustituir, pero que de otra forma se puede contemplar como le van a suplantar. Cada retirada es diferente, cada deportista es diferente y por tanto hay que tratarlo de manera diferente. Incluso teniendo trabajo o un futuro relativamente cómodo, se pasa mal. Y luego el caso que diríamos que es más extremo, que ahí sí que el duelo que se pasa, el camino es todavía más largo. Ahí ya tiene que haber tratamientos psicológicos, incluso psiquiátricos, hay medicación
y bueno, y llegando ya al extremo de los muñecos rotos que desgraciadamente estamos viendo en algunos casos, que pues se pierden en el camino e incluso llegan al suicidio, ¿no? Que eso ya es los casos más complicados y que realmente son muy desagradables y que todo lo pasamos mal, ¿no? El deporte de alto rendimiento en este sentido podría ser dañino. ¿En qué sentido podría ser dañino? En el sentido de que esté todo esto de lo que estamos hablando, que haya una tristeza profunda por debajo y no la queramos ver, que haya una desestructura mental y no lo queramos ver, que haya una desestructura incluso familiar y no lo queramos ver, y que el deporte tape todo eso. En ese sentido sí que el deporte sería maligno, ¿no? Porque el deporte va a ser una solución muy transitoria, ¿no? Una solución muy transitoria que además, si me apuras, va a agravar el problema. La hemeroteca nos recuerda los finales trágicos de deportistas emblemáticos, como el del boxeador Urtain, que murió en 1992 tras caer desde un 10º piso el día antes del desahucio, o del mítico ciclista Luis Ocaña, que a los 48 años acabó con su vida en 1994. Tenía una fuerte depresión por problemas económicos y de salud. Son algunos ejemplos, excepciones que conmovieron a la opinión pública en su momento. Los casos que se pueden considerar que son un poco más traumáticos han sido pocos o relativamente pocos. Y claro que ha habido juguetes rotos, naturalmente que sí, pero los ha habido en otros muchísimos ámbitos de la vida. Yo no creo que el deporte en sí tenga culpa de algo, ni tampoco que el deportista la tenga. Yo creo que son cosas que suceden por una interacción muy desafortunada entre el deporte, la persona y la sociedad. Como ocurrió recientemente con Lalo García, el exjugador de la selección española de baloncesto y excapitán del Fórum Filatélico de Valladolid, cuyo cuerpo fue encontrado en el río Pisuerga tras varias semanas desaparecido. Otro carismático jugador, portero de la selección española de waterpolo, Jesús Royán, murió en 2006 tras caer desde una terraza de un centro especializado en el tratamiento de adicciones, donde estaba internado. Tenía 37 años. A mí me cuesta hablar de Jesús, porque bueno, también era portero y no sé, me cuesta hablar bastante, y lo coincidí con él 2 veranos y ya te digo, era joven y yo no me enteraba de casi nada, y yo lo tengo como un mito y un referente deportivo y me cuesta decir algo más. Lo que sí recuerdo a nivel personal, que el día que sucedió la trágica noticia, pues fue un shock para mí, evidentemente, y no lo recuerdo de forma alegre ni mucho menos, y fue un shock. Y bueno, lo bueno de esta generación también, que nos ha enseñado a nivel muy bueno, a nivel deportivo, y también las cosas que no han hecho a lo mejor tan bien, también nos han enseñado cómo intentar no repetirlas. Iñaki Aguilar pertenece a esa nueva generación de deportistas de alta competición y universitarios, como la mayoría de su equipo de waterpolo, el Club Natació Terrassa. Iñaki estudió psicología y, aunque le quedan unos años de máximo nivel, él, como otros muchos, se va preparando y no ha descuidado su formación a pesar de las exigencias deportivas. Bueno, yo creo mucho en el trabajo previo, ¿vale? Y ya desde un inicio dar herramientas para que el deportista pues vaya estructurando una base para cuando deje el deporte pueda sustentarse en esa base que ha creado desde hace mucho tiempo. No de un día para otro ya no eres deportista y ¿qué tienes? ¿No? Yo creo que es necesario durante toda la etapa deportiva que se cree una base sólida. Sí que es verdad que el deporte de alto nivel se vive al límite y lo das todo y la sensación que das de entrega es máxima. Pero ya te digo, creo que es necesario que los deportistas tengamos una válvula de escape, algo que nos ayude durante nuestra carrera a salir de esa burbuja que es el deporte y ver a otra gente, ver a compañeros de universidad, compañeros de colegio, otra gente que no esté involucrada tanto en el deporte, ¿vale? Que te dé una perspectiva diferente a lo que es el mundo y la sociedad. Psicología deportiva es la especialidad de Iñaki, que tiene su consulta en el propio club. Esta vez atiende a Carlas, nadador. Quiero que veas claramente dónde pones todos tus esfuerzos y dónde gastas más energía y dónde vamos a incidir en nuestro trabajo. Primero nos centraremos en la parte de estudios, luego el trabajo, actividades de descanso
y luego en la parte del entreno. Le orienta sobre cómo enfrentarse mejor a las competiciones, cómo mejorar su rendimiento deportivo. También le ayuda a equilibrar su preparación física con los estudios y con su propio desarrollo personal. Yo creo que somos útiles en todos los ámbitos de la sociedad. El problema que tenemos es que muchas veces solo se nos llama cuando hay un problema, cuando hay una gran desgracia. Y lo que debería tener clara tanto la sociedad a nivel de clubs, a nivel de gobiernos, comités, es que los psicólogos también hacen una gran faena de prevención. Y que si tuviéramos psicólogos enfocados en la prevención de problemas y no en tanto de bomberos, de apagar los fuegos, a lo mejor las cosas irían un poco mejor. Han hecho historia consiguiendo esta medalla de plata este equipo. Con el paso del tiempo se relativizan las glorias pasadas y se busca la satisfacción con otros objetivos. Es lo que siempre intentó Juanjo Azpeitia, saltador de longitud y campeón de España en su juventud, que no deja de transmitir vitalidad y optimismo a todo el que se le acerca. Mi retiro fue una consecuencia, no sé, no me acuerdo, pero yo juraría que no me causó ningún trastorno. Y vine a Oviedo, me llamó a la universidad para entrenar a su equipo. Yo diría que fui un hombre muy afortunado. Desde niño jugaba, en el colegio jugaba, en el INEF hacía el atletismo, que era lo que me gustaba. Y después, pues estaba dando clases de educación física que me apasionaba. O sea, me tocó la lotería, fíjate. Juanjo Azpeitia sigue entrenando y trata con su entusiasmo de estimular a sus jóvenes atletas, como María Diez. En estos campeonatos de atletismo de Asturias, Juanjo también está pendiente de Alfonso, otro conocido suyo. Ambos tienen algo en común: Yago Lamela, el mejor saltador español de la historia. Uno fue su entrenador y otro su pupilo. Los dos hablan de él con admiración. Lo que más me gustaba era la capacidad que tenía para enseñar el salto. Yo creo que él lo tenía tan claro en su cabeza, sí, que le resultaba muy fácil decirlo. Yago, yo creo que nació para saltar. No, seguro. Yago Lamela tenía 36 años cuando murió en mayo de 2014. La causa, un infarto. La noticia conmocionó al mundo deportivo, ya que muchos recordaron sus procesos depresivos que le llevaron a estar ingresado en la unidad de psiquiatría de este hospital de Avilés. Yago Lamela saboreó la gloria deportiva a partir de 1999. Encadenó 2 subcampeonatos del mundo, en Sala, en Maebashi, Japón, donde su espectacular salto de 8,56 metros batió un récord de Europa que mantuvo durante 10 años. Pocos meses después, al aire libre en Sevilla, obtuvo de nuevo la plata. Al que fuera el mejor saltador de raza blanca de la historia, se le resistía el oro en un mundial, pero subió a muchos podios, aunque no en unos Juegos Olímpicos. Es la primera vez que vemos a Santiago Lamela contento. Su exitosa vida deportiva acabó truncándose por las lesiones en los tendones de los tobillos. El declive en su carrera le llevó a retirarse en 2009. Durante un año estuvo perdido en el ejercicio físico, en su cabeza, no lo sé. Y aquí intentamos recomponerlo, pero no pudimos. No pudimos. Pero en ningún momento él me decía, estoy hasta los huevos, lo dejo llevar. ¿Qué va? Él llegaba aquí y venía a comerse el mundo. Igual que cuando tenía 18 o 22 años. Igual. Lo que pasa que no conseguíamos correr, ni conseguíamos saltar, por supuesto, ¿no? Estábamos regenerando un cuerpo muy, muy abatido, físicamente, por las lesiones y por secuelas. Pero yo, abatido, deprimido, no lo he visto así jamás. 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 Yo siempre lo vi como un hombre con ilusión, con motivación, muy suyo. No era un hombre de prensa de estos de wow. Me quedé sin metas. Es una frase que se le atribuye a Yago Lamela. Las depresiones no solo surgen
por no alcanzar tus objetivos. Puede haber otras connotaciones, ¿no? Puede que a lo mejor no es en su vida deportiva y si es en su vida de estudiante o profesional o afectiva, ¿no? O de amigos. No lo sé, chico, no sé por qué le saltó la chispa, eso desde luego. Ni me lo contó, ni tampoco se lo pregunté. Me parece bastante delicado, ¿no? Al llegar, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Sigues de loco o qué? ¿Cómo vas, no? Y cuando estuvo hospitalizado la primera vez, que claro, me te das un susto de muerte, ¿no? ¡Ostras! ¿Qué hace este tipo allí, no? Cuando hablamos me decía, ¿qué? Nada, era el loco más famoso de todos. Lo pasaba de maravilla allí dentro. O sea que yo creo que se expresaba como era él. Un hombre que irradiaba, no sé, deseos de hacer cosas, ¿no? Así lo veo. Él era una persona que cuando se terminó y a otra cosa. Yo creo que él se lo llevó bien. Era un hombre de atletismo, quizás tuvo unos años apartado, pero después cuando le entró el gusanillo de entrenar, que fue cuando empezamos a entrenar juntos, él era una persona que se involucraba, que veía claramente el salto de longitud, que lo tenía totalmente interiorizado, que sabía manifestar lo que quería enseñar. Monchu Miranda, pertiguista amigo de Yago Lamela, también se vio forzado a retirarse por las lesiones. Se frustró su vida deportiva antes de lo previsto. 5.81. Varias veces campeón de España, logró el récord nacional en el año 2000. Bueno, récord de España, récord de España. Bueno, pues... Aún se está moviendo el listón, ¿eh? Fantástico récord de España de Monchu Miranda. Bueno, la octava mejor marca del mundo en un año en el que... Durante un tiempo no pudo superar el bache de la retirada y necesitó ayuda psicológica. Compartió angustias e incertidumbres con Yago. Tuvimos episodios parecidos, ya te digo, y había épocas eso, que nos contábamos un poco las penas, las alegrías, a ver cómo mejorar la situación. También tuvo lesiones importantes, muy joven, y tuvo que retirarse muy joven. Y tienes unas expectativas de que vas a durar más años, que vas a mejorar, y de repente cuando eso se trunca, es un parón súper bestia. Y yo creo que por ahí van los tiros con Yago también. Pasé por una etapa de depresión y bueno, la verdad que fue bastante duro. O sea, estuve en una época bastante complicada. Lo que pasa que bueno, con paciencia y aguantar un poco, y también el deporte que me ayudó mucho a aprender a luchar y a pelear, eso también me hizo salir adelante. O sea que, pero sí que pasé por una época difícil. Ya ha podido salir adelante y se siente bien entrenando a jóvenes como Miren y Gonzalo en este polideportivo de Ortuella, Vizcaya. Has bajado un poco, ¿eh? Has aguantado bien la entrada, pero luego has bajado las piernas muy pronto. A la 2 veces campeona del mundo, la triatleta Pilar Hidalgo, su corazón ya la había avisado. Pero ella estaba entregada, con obsesión, al exigente sacrificio de un deporte de resistencia que combina ciclismo, natación y carrera. Hasta que las pulsaciones casi le rompen la vida. Quiero mi sueño desde que era pequeñita, que veía ahí a Indurain en el Tour de Francia, las siestas ahí en Sevilla, en mi casa, y digo, yo quiero llegar a eso, quiero llegar a eso. Veía a Arantxa Sánchez Vicari y siempre decía, yo quiero ser la mejor en algo, no sé qué. Y yo seguía. Hasta que, bueno, esa vez evacuarme en helicóptero desde Puigcerdá hasta el hospital de Sant Pau, y me estudiaron, me operaron, me implantaron un desfibrilador, ya dije, bueno, este aviso ya es gordo, ya no, Pilar, dedícate a otra cosa, que la vida va primero que tanto deporte. ¿Dónde voy? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y solo sé nadar, ir en bici y correr, ¿qué voy a hacer, no? El mundo se me vino como, supongo que a muchos deportistas de élite que estábamos metidos solo en eso, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida si no sé hacer nada? Y eso fue un poco así. Aunque a veces es sensible a sus recuerdos, Pilar no echa de menos haberse alejado del deporte. Es feliz con Sebastián, su pareja, y con su hija.
Desde su casa gestiona la distribución, entre otras, de su propia marca de ropa deportiva. Atrás quedaron 16 años de éxitos, pero también de sufrimiento por algo que ocultaba desde la adolescencia: su trastorno alimentario no especificado. Psiquiatras, psicólogos, terapeutas, hasta que en 2011 decidió ingresar en un centro para su tratamiento. El aviso de su corazón y el abandono del deporte propiciaron la solución de sus problemas. No tengo paciencia. Que soy consciente de que algo me pasa, pero bueno, yo creo que los éxitos deportivos y tal lo tapaba, ¿no? Lo tapaba muy bien de cara a todo el mundo, o a amistades o a mi propia familia, ¿no? Porque ¿qué me va a estar pasando si estoy subiendo en podios en Copas del Mundo y tal? ¿Yo qué problema voy a tener de salud, no? Dije, basta el deporte, basta este trastorno de alimentación, tengo que pensar en mi salud y solucionarlo. Y se vive muy bien, sin esa mochila. Sí que cuando lo dejé, estuve a lo mejor un poco... Estuve una temporada como obsesionada en que miraba los resultados y tal y cual, y yo, me gustaría estar en esa Copa del Mundo, mira a quién ha ganado, quién ha quedado el podio. Ahora es que no sé nada, ni me interesa, no sé, he perdido un poco el interés. El Comité Olímpico, como con otros deportistas, estuvo en contacto con ella y pendiente de su evolución. Hoy, Pilar lleva una vida apacible cerca de Barcelona. El deporte ya es algo solo relacionado con el ocio, y se lo toma con tranquilidad. En esta ocasión aprovecha la visita de sus suegros para montar en bicicleta, algo que hacía tiempo que no practicaba. La competición ya no es algo que necesite. No hay que ganar nada en la vida. No es una competición la vida. La mayoría de las veces, los deportistas no tienen un final traumático y encauzan sus vidas. Se presta atención, se toma información, se hace seguimiento de vidas de deportistas. Se intenta propiciarlos y prepararlos para una mejor adaptación, vamos a llamarlo, a la vida civil. Se les da formación o tienen posibilidades de tener formación. Se les da información y en algunos casos incluso se les da empleo. Pero también quedan latentes los sinsabores o la falta de reconocimiento. Yo es que estoy rabiosa. Estoy rabiosa porque yo he llegado a un momento en el que les pido a Madrid venir a la selección nacional a entrenar. Y no me conceden esa oportunidad, no me dan esa oportunidad. Y la verdad es que me hundo totalmente, porque era mi momento. Pienso que España se ha perdido una buena entrenadora y buenos resultados. No me han dado esa oportunidad, tampoco lo sabremos nunca. El éxito de un deportista es el éxito de un país, de una autonomía, de un pueblo. Pero también es el éxito de los políticos. Y los políticos tienen que hacer algo, ¿no? Pues sí, porque si ganas, palmaditas, España, España. Y si pierdes, como me acuerdo que decíamos, si ganas, hemos ganado. Si pierdes, has perdido. Cuando dejé de jugar, pues eso, después de 25 años, pues tengo cotizados 200 días. Entonces, mi futuro en ese sentido, pues es duro. En cuanto a que cuando empiece a trabajar, tengo que empezar a cotizar, empezar de cero. La primera vez que yo fui a apuntarme al paro, la señora del paro, en su bondad y sin ningún mal agravio, me suelta así ese sopetón. Y como tú, un tío con más de 30 años, no ha cotizado una hora de laboral en su vida. ¿Qué tú le dices a esa señora? ¿Cómo le explicas? No, es que yo llevo 15, 20 años partiéndome el lomo ahí en una pista, lo que pasa es que esto no cotiza. Desde que empiezan, tienen que aprender a disfrutar cuando ganan y a asumir cuando pierden. Los jóvenes deportistas que acuden a entrenar a este centro de alto rendimiento en Madrid reciben también asesoramiento para no descuidar su formación y estar capacitados para su futuro laboral. Se les recuerda lo efímera que puede ser su vida deportiva. Pero si no estudia, no tiene futuro. Si en vez de atletismo, pues quizá tuviese este nivel en baloncesto, pues entonces quizá pudiese vivir del baloncesto. Pero en el atletismo, pese a estar entre las 8 mejores de España, no tiene posibilidades económicas y tiene que seguir estudiando.
En el deporte yo creo que hay dos concepciones. Uno que es el formativo, que tiene un componente de salud, y el otro de otras mentes excepcionales, conjugadas con entrenadores también excepcionales de rendimiento, que están intentando sobrepasar límites humanos. Y eso lleva sus riesgos, claro que sí. Estaba por encima lo que era el equipo, la competición, a lo que era yo, a lo que era Montse, siempre. Y claro, tampoco había una persona que te decía, que no puedes pasar de aquí. No vas a jugar más. No puedes pasar de aquí, o sea, ¿qué juegas? Pues estupendamente. ¿Que te tienen que poner anestesia para jugar un partido en el tobillo porque tienes un esguince? Pues lo haces. Y no piensas en la repercusión que pueda tener eso. El deporte es duro en todos los sentidos y cuando pasa el tiempo te das cuenta de que bueno, no tienes todo el retorno, a lo mejor, que tú has dedicado a él. Todos dicen haber disfrutado del esfuerzo, de la entrega, de los retos, de la rutina y del espectáculo, del éxito y también del fracaso. Una forma de entender la vida, de manera individual o en equipo. Son muchas emociones que no se olvidan. La experiencia que he vivido creo que es única. Los momentos que he vivido en las competiciones, en las concentraciones, en los campeonatos, esos son sentimientos que no se pueden comprar. Yo estoy contenta. Estoy contenta con lo que conseguí, estoy contenta con la gente que he conocido, estoy contenta con lo que me ha aportado a mí el deporte como persona y estoy encantada. La gimnasia rítmica en mi vida y lo será siempre. Ha sido mi vida, mi sueño y es mi gran amor. El que se endiose y piense que es el máximo estandarte de porque ha logrado la gloria, está muy equivocado. O sea, llegará un momento en que esta gloria es efímera y lo único que hay que hacer es tocar de pies en el suelo, bajar de la nube. Si te subes en la nube, te vas a caer. Hay gente que se retira, pero sigue viviendo del pasado y el pasado ya no existe. Si en el propio deporte te devora, tú ganas hoy una competición y ya estás pensando en la siguiente. O sea, no te da tiempo casi a disfrutarla. Pues tiene que ser así, la vida es así, es que es así. Todo sigue, todo continúa, no te puedes parar. Yo siempre pongo el ejemplo de que el deportista que mejor se retira es el deportista que si cierra el álbum deportivo todavía le quedan todos los álbumes de fotos de su vida. No por cerrar el deportivo se acaban sus fotografías, no se queda sin imágenes por cerrar el deportivo. El deportista que el deporte le ha consumido absolutamente todo el resto de su vida, que el deporte se ha extendido en todos los áreas de su vida, claro, cuando cierra el deporte no le queda nada. No le queda nada, lo que le queda, bueno, sí construir una nueva vida, pero es un poco, muchos deportistas lo explican muy bien, es una sensación como de vértigo, de vacío.